Soy Melco Valero. En este capítulo voy a relatar la historia de mi infancia y mi juventud hasta que empiezo un emprendimiento comprando un camioncito para transportar leche. Voy a contarles la historia de mi vida, desde mi infancia hasta que compro un camión de repartir leche. Mi nombre, Melco Valero, del Piedemonte a la Quesera. Bueno, soy originario oriundo de Boyacá, una vereda que se llamaba Soaquira en el municipio de Pachavita. Nací allá. Mis padres vinieron para estas tierras cuando ellos tenían 5 hijos, porque en esas tierras iba siendo muy poquito el terreno para una familia que se estaba constituyendo. Y entonces mi papá, que era un poco aventurero, tal vez yo de ahí le saqué la vena, porque él se levantó. En ese tiempo en Boyacá no existían la plata como pago de jornales, sino las vueltas de mano. Y estas vueltas de mano significaba que esta semana voy a trabajar donde el vecino y la otra semana el vecino venía y trabajaba a mi finca y así se desarrollaban las labores. Mi papá dijo, no, yo tengo que ganar plata, entonces empezó a ir al Ban, por allá unos sitios de Cundinamarca donde existían las moliendas de caña. Allá se ganaba el jornal, entonces allá le pagaban por cuadros, les daban una tarea y de acuerdo a lo que hicieran le pagaban. Entonces él fue recuperando plata y fue ahorrando. Y mientras tanto mi mamá iba también haciendo su ahorro porque ella cebaba cerdos, sacaba fique. Y bueno, hicieron un capitalito. Entonces cuando ya tenían sus 5 hijos, decidieron arrancar por estas tierras. Pues como venían de Boyacá, ellos no se asentaron propiamente en los llanos, sino en el Piedemonte, en la cordillera, porque eran los terrenos un poco más parecidos a donde ellos vivían. Allí compraron una finca más o menos de 50 hectáreas, toda prácticamente en montaña. Era poco lo que tenía de mejora. Y empezaron a trabajar, empezaron a desarrollar los cultivos. Mi mamá vio que allá se daba la racacha, se daba el frijol, se daba la guatila, se daba muchas de las cosas que ellos hacían en Boyacá. Mi mamá era la que hacía los cultivos pequeños. Muy rápidamente empezaron a tener comida para sus hijos, porque pues existía la marisca, es decir, había la lapa, había el cachicamo, había mucho animal salvaje que en ese tiempo pues como que no había mucho problema porque también había abundancia. Y con eso se alimentaban y ya empezaron los cerdos también a utilizarse para la comida y mucha riqueza en agricultura. Allí crecimos con los 5 hermanos, ya iban creciendo más porque nosotros en mi familia somos 13 hermanos, todos con la misma mamá. Y el estudio tocaba media hora de ahí de la casa, entonces en primero de primaria, ir a la escuela y en la escuela estaba la profesora que se ponía de acuerdo con mis papás para, ellos decían, me hace un favor y me educa a este muchacho, me lo corrige y está autorizada para castigarlo si comete alguna falta, si ve que se lleva algo que es desordenado, qué sé yo, está autorizada para que lo corrija. Era una costumbre que había, luego ahí hice hasta tercero primaria y en tercero primaria no había sino hasta esa capacitación o curso. Entonces había que ir a estudiar a otra escuela que estaba más lejos ya, lo que era el tercero y el cuarto, que era en una escuela que se llama, hoy todavía está, Cané y Medio, que quedaba 3 horas de la finca donde vivía mi papá hasta la escuela. Entonces mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana, 4:30, me preparaba el desayuno y el almuerzo, y yo lo llevaba, y me llevaba, si llovía, pues llevaba un caucho, algún plástico o algo para defenderse uno de la lluvia, y que 3 horas bajando y allá calentaba el almuerzo en la escuela con la profesora, que ella sabía que yo iba de lejos, y a las 4 de la tarde salíamos de la escuela y luego regresamos a la casa y llegaba a las 7 de la noche. Digamos, fue todo un año de recorrido, si se pudiera llamar educativo. El quinto primaria, ya mi papá me colocó en Guacavía, que es un pueblo que está al otro lado, o sea, en el departamento del Meta, porque nosotros vivíamos en Cundinamarca y había que pasar el río Guacavía, que era el que separaba los dos departamentos.
Pero ya aquí no podía ir yo hasta la casa, entonces mi papá tenía un hermana, perdón, que vivía a media hora de Guacavía y entonces allí me instaló y aquí yo comía y me iba todos los días ya, ahí era media hora de camino a la escuela en Guacavía y la rutina era pasar el río, había que pasar el río todos los días. A veces estaba por debajo del puente, a veces por el otro lado, porque es una región, digamos que no habían sino caminos, entonces o pasaba a caballo, que me llevaban algún caballo, o definitivamente le tocaba a uno quedarse en alguna parte. Pero era la costumbre, allí tía me daba la comida, cenaba las tres alimentaciones, así como episodio que me haya pasado en esta etapa. En una ocasión, la comida que me dejaba, yo llegaba más o menos a las 5:30, 6 de la tarde de la escuela. Y mi tía siempre dejaba la comida colgada en un gancho. En ese tiempo se cocinaba con leña y se hacía un fogón, porque era no en el piso como hacían los indígenas, sino en una camareta. Le ponían barro y aquí hacían la cocina, le ponían la soya y se cocinaba. Entonces ella dejaba la comida en un ganchito colgado y cuando yo llegaba me decía: mi hijo, ahí está su comida, por favor sírvala y come. Y entonces un buen día estaba comiendo porque ella dejaba la comida ahí porque los trabajadores que tenían en la finca comían a las 5 de la tarde. Cuando yo llegaba ya habían comido, entonces por eso ella guardaba la comida. Entonces un buen día, entre oscuro y claro, me dice mi tía: está la comida, bájela y se sirve. Y yo la serví. Y la serví en un plato, pero yo no se alcanzaba a ver mucho la comida. Entonces yo cuando empiezo a masticar y miro, dice, pero mi tía poca carne echaba en esa época. Y yo sentía como que había un pedazo de carne. Pero entonces la sentía un poco dura. Y yo decía, pero esta carne pues está como mal cocinada. Entonces cuando la saqué para mirar qué era, pues era una rana que había caído en la olla. Y pues bueno, la quité a un lado y seguí comiendo porque pues no había más nada que comer. Ahí termino la primaria. En el mismo Guacavía mi papá me coloca al bachillerato y entonces entro al Instituto Agrícola. En ese tiempo se llamaba Escuela Vocacional de Guacavía, que era también en el campo, era una escuela con vocación agrícola, se llamaba en ese tiempo vocacional, porque aquí se capacitaban los niños o los jóvenes para aprender a hacer un sistema de producción en el campo un poco más adelantada. Entonces mi papá, con la esperanza de que aquí iba a mejorar o él iba a mejorar su sistema de producción en la finca, pero da la casualidad que en este colegio sí enseñaban las técnicas, las variedades de café, de yuca, de cacao, las razas de animales, todo esto se aprendía uno en la cabeza, se lo grababa, pero al fin y al cabo la técnica que cambiaba era que en la cordillera se sembraba el maíz no con hilos, con eras ni nada, sino era todo al tanteo, porque por las curvas y todo esto no se hacía un cultivo como uniforme. Ya aquí en el colegio, el siembro de la yuca, de los frutales, el siembro de los frijoles o del maíz, todo era por hileras, todo era por surcos que con cabuya se trazaba el tres bolillos. Bueno, había distintas formas de cultivar. Pero en últimas la tecnología era la misma, había que echar el asadón, la pala, había que hierbar todo esto, pero como lo mismo que se veía en la finca. Entonces yo creo que en el campo la situación que se da era un poco de sufrimiento, si se pudiera llamar entre comillas, pero que después uno agradece a los papás que los haya educado en esta forma aparentemente negativa, pero después uno reconoce y agradece que este sistema de educación es lo que nos estaba formando para abrirse un paso en la vida. Como hay un adagio que dice que el entrenamiento debe ser tan fuerte que la guerra parezca un descanso. Entonces terminé aquí el estudio, salí con un título que se llamaba práctico agrícola, se daba ese título en ese tiempo, y digamos que duró un año. Empecé a estudiar en otro instituto, ya por Balsálice. No pude allí terminar, me aburrí porque el sistema era de otra forma, ya aquí era externo, yo aquí en Guacavía estaba interno.
Entonces, digamos que me salí. Viví un poco de tiempo, si se pudiera llamar, tal vez no era vagancia, porque tenía como algunos 16 años en Bogotá, entonces me fui donde unos tíos y aquí me daban la comida y por ahí trabajaba en algo en construcción porque estaba pequeño y todavía no me daban como mucho trabajo, pero fue una experiencia pues en la ciudad que yo no estaba acostumbrado a la ciudad porque venía del campo. Y también miraba como otro tipo de amigos. Entonces, por ejemplo, un episodio que me pasó en eso, un muchacho que la mamá vendía como fritanga o como se llama rellena o cosas de alimentos que se preparaban del cerdo o de la res en la plaza de mercado. Y entonces ella tenía un hijo que el hijo pues como que no hacía nada, más bien ella como que lo mantenía, entonces me dijo, vamos al parque. Caminamos a dar una vuelta al parque y entonces yo me fui porque teníamos como él era un poquito más mayor. La idea caminamos, damos una vuelta al parque. Entonces fuimos al parque, parque solo. Me dijo si quiere fumar algo. Yo pues yo fumaba cigarrillo tal vez en la finca, en la casa. Y dije, fumas este cigarrillo y resulta que pues yo me fumé el cigarrillo. Pero resulta que el cigarrillo no era el tal cigarrillo, sino era como un taco de marihuana. Y yo cuando me fumé eso yo lo sentí extraño y en un momento dado me sentí como en otro mundo, otra cosa, por ahí volando y me dio un apetito tan grande porque yo no sé por qué me empezó a dar un hambre y entonces menos mal que la mamá de él tenía esta comida allá fritanga y yo me fui inmediatamente, le dije que me acompañe allá porque yo tengo mucha hambre y casi me como todo el platonado que tenía de comida porque me produjo esa cosa. Pero yo noté después, dije yo, pero esta cosa que me dio no le veo que tenga como gracia, como que eso no me sirve. Fue la única experiencia que tuve, así como de, no se pudiera llamar de vicio, sino experimentar algo que no había tenido. Yo dije, esto para mí no es en la vida. Entonces, bueno, duré un tiempo en Bogotá y después dije, pues ya no hay como que nada que hacer, entonces vuelto y me fui para la finca y llegué allá a la casa y pues mi papá me recibió y todo y... Pero él decía, pero este muchacho, yo tengo que bregar a ver si se consigue un puestico. En ese tiempo ser bachiller, digámoslo así, era, mejor dicho, era como si tuviera un título universitario hoy, porque no había mucho estudio, entonces fácilmente se conseguían las entidades de trabajo. Entonces mi papá era amigo del gerente de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, se llamaba en ese tiempo, que era un banco hecho para el campesinado. Hoy se llama el Banco Agrario. Entonces él era amigo del gerente, porque él era cliente, no era amigo, sino que era cliente del banco, y entonces él hablaba mucho con el gerente, y el gerente o director que se llamaba en ese tiempo, pues le dijo a mi papá, oye, yo tengo un muchacho por ahí que está sin hacer nada en la casa, tiene este estudio, a ver si pues cuando mire que puede algún trabajito, algo en lo que lo ponga a hacer, le recomiendo. Entonces él en un momento dado lo mandó a buscar, le dijo, mire, don José, hay un trabajo que yo le puedo recibir a él, que es de portero archivero. Entonces en ese tiempo era un cargo que había ahí en el banco para abrir la puerta de las oficinas y hacerle archivar. Y eso tenía uno que aprenderlo ahí, le daban una técnica. Entonces uno empezaba como a aprender todo esto que existía de archivo, cómo se hablaba del archivo, cómo se le gajaban las contabilidades, los documentos, todo que quedara perfecto para archivarlo. Y pues eso no era tan difícil de aprender. Entonces lo aprendí y ahí también me quedaba mucho tiempo ahí como para ensayar. Entonces tenía una máquina de escribir que me habían dejado ahí y yo ahí escribía y empecé a practicar con un método y medio. Alcancé a manejar esta máquina de escribir y bueno, iba aprendiendo estas cosas. Digamos que yo hice un recorrido en el banco muy bueno porque con el título que tenía, el banco se dio cuenta que en ese tiempo existía un cargo que se llamaba inspector agropecuario en el mismo banco. Y entonces como tenía unas mínimas bases de lo que aprendí el bachillerato, me mandaron a un curso a Santa Marta, al Sena de Gaira. Allí duramos 4 meses en capacitación
Después de los 4 meses vuelvo a la Caja Agraria y hice el entrenamiento de un año con el inspector que había ahí. Entonces yo iba a los campos, él me decía cómo había que hacer los aforos, si era visitar para dar un crédito, entonces debe aconsejar dónde está la tierra, dónde va a sembrar o dónde tiene el ganado. Había que inspeccionar que todo estuviera correcto de acuerdo a lo que había pedido en el banco. Entonces era un cargo como muy bueno porque también además pagaban viáticos y todo eso, entonces el sueldo se mejoraba. Entonces yo hice el año de práctica ahí y resulta que coincidencialmente al año empiezan a reestructurar la caja agraria, empezaron a reestructurar y lo primero que hicieron fue suspender este cargo de inspector agropecuario. Y claro, yo estaba con la ilusión de que me iban a nombrar para algún municipio aledaño, o en la región o en el departamento. Y no, resulta que ya cuando dijeron, no, ya ese cargo lo suspendieron, ya los que están ahí los van liquidando y van trabajando ellos, pero no van a nombrar más cargos en la caja agraria. A usted lo vamos a nombrar de almacenista. Resulta que la caja agraria en esa época tenía un almacén que se llamaba de provisión agrícola. Este almacén cumplía una función social que era que el campesino en los pueblos encontraba todas sus herramientas, las palas, las peinillas, los abonos, las cantinas, las botas, todo esto que el campesino usaba, él lo encontraba en este almacén. Entonces la caja tenía un empleado que atendía a este almacén para atender a los campesinos. Entonces me nombraron allá y pues bueno, el trabajo que había que hacer allá básicamente era los fines de semana y el día más fuerte era los domingos, porque era cuando el campesinado salía a hacer el mercado y aprovechaba para comprar ahí todas sus cosas que necesitaba para el campo. Duré aquí más o menos como creo, un año trabajando ahí y resulta que era un trabajo en el cual aprendía también porque resulta que ahí también se vendía droga veterinaria o cosas para la agricultura. Entonces, digamos que uno se veía obligado a recetarle a los campesinos, porque ellos qué veterinarios ni nada de eso, me tocaba buscar las recetas que traía las drogas veterinarias y ahí decía para qué servían. Entonces yo las miraba y las leía y cada vez que un campesino venía y que me aconseja, mire que esta vaquita está decaída, que no está como que temblando y todo. Entonces yo miraba las drogas y miraba para qué servían o que es que esta tiene diarrea, entonces mirar el antidiarreico o parásitos. Entonces uno básicamente le formulaba y casi siempre casi que apuntaba a lo que el campesino necesitaba. Por supuesto que después ellos venían muy agradecidos porque ya me decían, doctor, esta droga tan buena que usted me dio, muy buena, hágame un favor, me da por ahí un reconstituyente y algo. Entonces uno empezaba como a tener esa relación con el campesino, iba teniendo una relación de confianza con ellos. Pero básicamente pues era los fines de semana, entre semana casi que no había mucho que hacer, pues por ahí llegaban a comprar algo, pero no mucho. Este tiempo era un tiempo de prácticamente no hacer nada, entonces yo decía, pero aquí como me ponía a arreglar radios, a ver cómo era el sistema que sonaba, porque era inquieto, armé un bafle grande con los parlantes, un tocadisco, empecé a crearlo y a mirar cómo era que funcionaba, porque yo desde cuando estudiaba en el colegio era muy inquieto. A mí un profesor me decía el científico porque yo me inventaba cosas en el colegio. Por ejemplo, yo hacía las jaulas para los pájaros, hacía sillas, porque en ese tiempo había un taller que tenía el colegio donde uno podía aprender cosas de carpintería. Entonces yo me inventaba las cosas, ahí unas me hice hasta un televisor, busqué una pantallita, le puse pila, era creativo, me gustaba mucho esa parte de inventarme cosas. Por ejemplo, yo no tenía plata para hacer un candado para el pupitre, porque eran dedos de tapa y ponía los útiles debajo. Entonces me tocó decirle a mi amigo, porque eran pupitres de 2 personas, le dije, hágame un favor, me deja taladrar en la división que hay,
entre su pupitre y el mío que quiero que con su candado me sirva para el mío. Entonces lo taladré y le puse un travesaño en hierro y le hice una argollita, una mella por debajo. Entonces antes de que él cerrara yo le ponía el travesaño, quedaba con candado el pupitre mío y el de él. Entonces cargamos las llaves. Yo abría el de él y con el mío para ambos se abría con un solo candado. Digamos cosas como esas me salían como de inventarme. Yo inventé una vez un carro para cargar agua para donde mi mamá, porque allá había que ir más o menos a unos 200 metros de ahí de la casa donde se vivía a traer el aljibe, un acedero que había, e ir a traer el agua. Entonces me inventé 2 ruedas de madera, les puse un travesaño y entonces yo colgaba la cantina de agua ahí en el mismo carrito. Entonces se convertía como en un juego, pero a la vez hacía un oficio. Entonces llevaba el agua, la llevaba a los 200 metros con el carro y era para disfrutarlo, pero iba y traía el agua. Entonces mis hermanos les gustaba ya después, yo voy a traer el agua, por manera el carrito. Entonces se volvía como agradable algo que no quería hacer, que era ir a traer el agua por allá a eso. Entonces digamos que eran cosas que iba yo como viendo en la realidad, aprendiendo, inquieto en esas cosas, y eso siempre me acompañaba, esa parte de inventar cosas. Lo cuento porque esto fue lo que, digamos, después en el tiempo, cuando yo estoy ya en el almacén, empiezo a tener como un aburrimiento, como que no me hallaba, porque también uno ahí entre semana en un escritorio sentado sin hacer nada, me bregaba como a buscar qué podía inventar, pero pues no podía uno mucho porque estaba ahí cumpliendo una labor con la caja agraria. Tenía un amigo, éramos amigos para ir a jugar billar y ir a algún lado. Él tenía con su hermano un camión que repartía leche. Entonces, en ese tiempo, digamos que las ganaderías que venían de los llanos orientales y que se fueron afianzando hacia cercanías de Villavicencio, traían muchos viajes de ganado de Arauca a Villavicencio, que esos viajes duraban más o menos de 30 a 45 días. Entonces ellos empezaron a hacer los asentamientos ganaderos por los lados de Villavicencio y los municipios. Entonces este ganado empezó a dar más leche porque las tierras eran más fértiles porque estábamos en el piedemonte. Estas leches eran ricas, entonces la gente sacaba la cuajada. Cuando empezó a producirse ese ganado lechero, pues se empezaron a asentar los territorios. La gente en el campo hacía unas cuajadas, o sea, un queso, porque esto viene de una tradición europea, pero lo que más quedaba era en el campo hacer las cuajadas. En los llanos hacían los 7 cueros, otra forma de hacer, pero en el piedemonte se estableció que eran las cuajadas porque la gente que se asentó en el piedemonte era toda de prácticamente de Cundinamarca y Boyacá, que iban asentando territorio también en los llanos orientales. Y entonces ellos aquí no sabían hacer los quesos ni nada de esas cosas, sino solo cuajada. Entonces ellos sacaban cuajada al pueblo. Entonces lo máximo que había en un pueblo era conseguir las cuajadas. Habían ventas de cuajada, la gente compraba la cuajada para las arepas. En el tiempo fueron abriendo trochas, digámoslo así, por fuera del camino central entre la capital, que es Villavicencio, a un municipio de Cumaral, Paratebueno y Villanueva. Eran trochas hasta llegar prácticamente a Arauca. Eran puras trochas que se fueron abriendo poco a poco en la medida que iban viniendo los carros. Entonces, estas trochas eran caminos difíciles. Entonces dentro de eso aparece también el negocio de la leche. Y este amigo, que les comento que tenía este camión, una International 300, ellos aparecieron comprando leche en unas veredas aledañas al municipio de Restrepo, un pueblo pequeño, y eran trochas por donde tocaba recoger la leche. Entonces los caminos a veces se enterraban, los carros era difícil para llegar. Los productores de la leche les tocaba también a 1 o 2 horas de camino para bregar a traer la leche donde la podían comprar. Entonces aparecen estas rutas de leche. Y estas rutas de leche las llevaban hacia Villavicencio, el comercio, las cafeterías, distintos negocios, los restaurantes,
Ellos necesitaban la leche para vender el café con leche o para hacer alguna cosa de la cuajada o para los jugos. Empezó esta ruta, entonces ellos estaban en esta ruta de leche de los alrededores de Restrepo, básicamente el municipio de Restrepo, que había que ir hacia la cordillera hasta donde había trocha que podía entrar el carro, del resto eran caminos y ahí compraban la leche y la vendían. Entonces tenían una ruta de leche de ahí, de este pueblo hacia Villavicencio. Entonces yo era amigo de él, a ver, lo acompañaba a ir a la ruta, porque entonces tenía mi día de descanso, porque trabaja el domingo, entonces descansaba un miércoles, por ejemplo. Entonces yo me iba con este amigo a acompañarlo a la ruta de leche, y dice, camina y me acompaña. Entonces pues, yo disfrutaba con él acompañarlo allá. Bueno, éramos amigos y entonces un buen día dice, oiga, Melco, ¿por qué no hacemos una cosa? Cómpreme la camioneta. Que es que nosotros, con mi hermano, queremos cambiar de negocio y queremos comprar una flota, una buseta, que es de la flota La Macarena, y nos queremos dedicar al transporte de los pasajeros. Entonces, ¿por qué no compra usted la camioneta? Y miramos. Entonces yo le decía, pero hermano, usted ve que yo soy empleado. ¿Yo de dónde voy a sacar plata? Yo ni soñar, ni por la mente pensar que yo podía tener un carro prácticamente a los 23 años. Un camión, pues, yo sí soñaba porque de pequeño jugaba con carritos y los fabricaba, pero de ahí a que fuera uno a tener un carro ya de verdad, pues eso no estaba ni más de empleado. Entonces me dijo, no, no, ¿por qué no miramos de alguna manera, negociemos lo que yo sé que eso se puede? Yo tenía 2 lotes de terreno ahí en el municipio de Restrepo que los había comprado como ahorro porque en ese tiempo uno con poquita plata compraba tierra. Entonces tenía 2 lotes de terreno a urbanos y ahí los tenía como cosa perdida. Entonces él me dijo, ¿y por qué no hacemos una cosa? Yo le compro, denos en pago el lote de terreno que usted tiene, se lo recibimos en ese tiempo. Yo los había comprado en 20.000 cada lote y entonces él me lo recibía por 50.000 cada lote. Entonces yo ajustaba ya 100.000 ahí de ahorros para eso. Entonces me hizo como ilusionar. Yo le dije, sí, pues 100.000 sí, pero es que el carro usted me cobra 300 y yo dónde carajo voy a sacar los 300. Dijo, no, no se preocupe, dígale a su papá que le preste los otros 100 que su papá se los presta y yo le doy plazo por los otros. Pues como fue, como ablandándome el corazón y como ayudándome a mirar esa perspectiva. Y, y dije, pues yo hablé con mi papá. Entonces mi papá me dijo, le dije, papá, es que yo quiero renunciar a la caja agraria y meterme a cargar la leche. Me dijo, papá, ¿a usted cómo se le ocurre? No vaya a hacer eso porque usted que se va a salir de esa caja agraria, si usted ahí no se moja, ahí recibe su sueldito fijo, ahí está tranquilo, usted está bien representado, usted lo estiman ahí, los campesinos, la gente, todo lo estiman. ¿Cómo se va a retirar por allá a ponerse dizque a cargar leche por allá? Eso no. Le dije, no, papá, yo quiero como eso porque yo me siento como aburrido ahí, yo no, 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 no me hallo ahí, porque seguir ahí en esa rutina no la veo yo. Entonces dije, pues bueno, pues eso ya es su decisión y pues mire a ver qué va a hacer. Le dije, pues sí, papá, pero es que también necesito que me preste 100.000 porque el carro me lo venden en 300 y a ver si usted me pudiera prestar los 100. Digo, yo se los presto, pero usted me los paga. Le dije, no, papá, tranquilo, yo del trabajo yo le voy pagando, no se afane por eso. Entonces le ajusté los 200 y negociamos. Negociamos el carro, entonces quedé como propietario de un camión. En el próximo capítulo les contaré un poco el desarrollo de esta nueva vida. La Catira, empresa escuela de emprendimiento. Escríbenos al correo mercadeo@lacatira.com.co.